Buenos días. En esta serie de tutoriales de Multisoft veremos el módulo sueldos. Bueno, ya vimos una primera parte que es toda la configuración inicial y la carga inicial de datos. Ahora vamos a ver las fórmulas, cómo se generan. Vamos a ir a archivo, fórmulas de cálculo. Acá ya tengo algunas generadas con algunas especificaciones. Primero vamos a ir viendo la del sueldo básico, cómo se arma la fórmula del sueldo básico. Vamos a ver cómo está creada esta fórmula. No me deja correr la pantalla. Y bueno, le estamos diciendo que es del convenio 4, que es el de comercio. El código lo arma junto con el código de comercio y yo le coloqué el código 100 porque puede ser cualquier código, cualquier tipo de código. Voy a aclarar que conviene ir ordenando las fórmulas según el orden que yo quiero tener en el recibo de sueldo. Bien, ahí le ponemos la descripción que nosotros queramos. Eso depende de cada contador, de la ley, del convenio. Y se le coloca un tipo de fórmula. ¿Qué tipo de fórmula va a ser esta? Acá yo le puse valor diario de la categoría. Valor diario de la categoría significa que va a buscar el valor que yo coloqué dentro de la categoría. Tengo una sola categoría, así que no hay mucho para buscar. El valor de la categoría y lo va a dividir por la cantidad de días que se colocó en el convenio de comercio. Día genérico, ¿no? En el convenio de comercio se le colocaron 30 días. El valor hora de la categoría va a ser dividido por 200. Lo va a buscar desde acá, ¿sí? Bien, una vez que tenemos el valor diario de la categoría, vamos a colocar qué tipo de haber va a ser y el grupo. El tipo de haber siempre es el 1 para lo que son los... O sea, yo no tengo ningún otro tipo, pero para lo que son los sueldos básicos. El grupo 1, o sea, no tengo... hay un solo grupo creado. Hay dos grupos creados en este caso, pero es si yo lo quiero agrupar. Siempre hay que ponerle un grupo, cualquiera. Ahí ponemos aceptar. Y ahí tenemos una fórmula que es el sueldo básico. ¿Qué pasa si el empleado trabajó menos días o los 30 días? ¿Cómo sabemos? O sea, acá estamos diciendo que el sueldo básico va a ser por día. Entonces vamos a ir a la fórmula de liquidación. Vamos a generar una fórmula, una fórmula general. Acá lo único que hacemos es agregar, según el convenio, qué código vamos a poner. Y en esto yo aconsejo separar lo que son el sueldo común, o sea, las fórmulas comunes de todos los meses, y otra para liquidar lo que sea aparte del sueldo común. Si liquido aparte el SAC o liquido aparte las vacaciones, colocaré acá otra que diga SAC y otra que diga vacaciones. Solamente el nombre. Dentro de cada una voy a colocar todos los conceptos que van a estar relacionados, en este caso lo que es sueldo. Entonces acá agregué que dentro del sueldo me coloque el concepto sueldo básico y le coloqué que forma parte del tributo del bruto imponible, forma parte del cálculo del SAC, el tipo de haber es 1 que es sueldo, los otros tipos de haberes son SAC, horas extra. El código de la remuneración es según las remuneraciones del
según las remuneraciones del SICOS. Remuneración 1, remuneración 2, remuneración 3, remuneración 4, la 5, la 8 y la 9, generalmente son las que se agregan en lo que es sueldo. Y acá le vamos a poner qué cantidad. Si yo le coloco 1, me toma el valor día de la categoría. Por más que el empleado haya trabajado los 30 días, me va a tomar un solo día. Si le coloco 1, entonces me toma exactamente la fórmula como da acá. En este caso no voy a colocar nada. Eso significa que va a estar a informar. ¿A informar dónde? Cuando yo cargue los conceptos por la carga de informes por empleado. Acá, en donde dice carga de informes por carga de datos, carga de informes por empleado, voy a buscar uno y acá donde dice sueldo básico le voy a poner que esta persona trabajó los 30 días. Ponete que trabajó los 30 días, va a multiplicar 30 por el valor diario de la categoría. Si trabajó 28 y así. Lo va a multiplicar por la cantidad de días. Entonces de esa manera vamos a tener el sueldo básico según la cantidad de días trabajados. ¿Sí? Ahora vamos a ver el tema del adicional sobre acuerdo. Generalmente hay algunos convenios que tienen un adicional sobre un acuerdo en particular. Acá hay que poner bien qué tipo de acuerdo es, el artículo, la ley, todo que contempla este acuerdo. Voy a cerrar acá. En este caso el adicional sobre acuerdo, ¿cómo lo cargué? También le pongo un código. Va a ser una fórmula de cálculo. Acá yo cuando hay ese tipo de fórmula va a ser una fórmula de cálculo. O sea, es el nombre de algo que va a calcularse. Hasta ahora acá en esta ventana no le digo más que eso. O sea, es el nombre de una cuenta que todavía no hago, ¿sí? Y puede haber uno que es sueldo, grupo, cualquiera. A aceptar. Acá abajo le estoy diciendo que este adicional sobre acuerdo me va a tomar una intermedia de días trabajados. Hice una fórmula intermedia para días trabajados. Vamos a ir a la fórmula intermedia de días trabajados y me dice, acá hice una intermedia del día del mes, o sea, yo quise colocar la cantidad de días que trabajó realmente la persona. Entonces agarré los 30 días del mes, genérico, y abajo le coloco la cantidad de días trabajados, intermedia de días trabajados, que va a ser los 30 menos las ausencias. Las ausencias tienen un importe fijo de menos 1. Entonces, intermedia de días trabajados va a ser los 30 menos un negativo, un importe fijo de menos 1. Acá cuando yo le pongo el tipo de fórmula, le coloco que es un importe fijo, que va a ser menos 1, que son la cantidad de días en negativo. Una vez que pongo eso, cuando yo hago la intermedia de días trabajados, yo le digo que la intermedia de ausencias va a ser a informar. Esta en negativo va a ser a informar acá. Entonces, cuando yo agarré, hice la fórmula de intermedia de días trabajados, agarré la intermedia de días del mes, que es de 30. Esa, cuando yo la informé, le dije que en cantidad sea 1. Va a ser 1 por 30, 30. ¿Sí? Y en la intermedia de ausencias, cuando yo la informo, no le pongo nada. Entonces va a ser a informar. Entonces, cuando yo cargo la carga de informes por empleado, voy a tener la intermedia de ausencias. Acá voy a poner la cantidad de días de ausencia que tuvo esta persona.
Por ejemplo, 2, faltó 2 veces donde yo tengo que descontar. Si ustedes se fijan, esta intermedia de ausencias no está dentro de las fórmulas de liquidación. ¿Por qué no está? Porque no quiero que aparezca en el recibo de sueldo. O sea, acá son las que aparecen en el recibo de sueldo. Yo acá le coloqué que la intermedia de ausencia sea a informar, pero que no aparezca en el recibo de sueldo. Entonces solamente va a servir para que me multiplique por menos 1. 2 por menos 1 es menos 2. Entonces a los 30 días les va a restar 2 días. Y con esta fórmula intermedia de días trabajados voy a tener la cantidad de días realmente trabajados, que van a ser 28. Bien. Una vez que tengo esta intermedia de días trabajados, me vuelvo a la adicional del acuerdo, donde me dice que van a ser, hice esta fórmula de cálculo que va a ser la intermedia días trabajados, o sea 28, ya sabemos que si yo informo 2 ausencias, va a ser 28 ese monto, y una vez que lo agrego acá, lo multiplico esos 28 por 150, que es el valor diario del adicional sobre acuerdo. ¿Sí? El valor diario del adicional sobre acuerdo. Agarro el adicional sobre acuerdo, lo divido por 30 y eso me da 150 pesos. Eso lo va a multiplicar por la cantidad de días efectivamente trabajados, que va a ser 28 en este ejemplo. Bien, ahí ya tengo entonces el sueldo básico y el adicional sobre acuerdo. El adicional sobre acuerdo, como quiero que sí esta fórmula aparezca en el recibo de sueldo, voy a ir a fórmula de liquidación y la voy a agregar. ¿Cómo la agrego? Bueno, esto también entra al SICOS, a las remuneraciones del SICOS. ¿Cómo la agrego? Con cantidad 1, porque ya estaría calculado, gracias a esta intermedia de ausencia, estaría calculado el adicional sobre acuerdo. Esta es una manera de cargar el adicional sobre acuerdo. Yo les doy una opción que a mí me resulta. Hay otras formas de calcularlo. Se puede poner un valor fijo, un importe fijo, diario a informar, y bueno, informar acá el adicional sobre acuerdo, la cantidad de 28, por ejemplo. Son diferentes formas de hacerlo, ¿sí? Bueno, ahora vamos al cálculo de la antigüedad. La antigüedad tiene un tipo de fórmula propia, que es el cálculo de la antigüedad. Esta fórmula lo único que hace es ir a fijarse acá en archivos, convenios, va a buscar el comercio y va a fijarse acá cómo yo configuré la antigüedad. Va a buscar los porcentajes que yo cargué acá. También va a buscar si este empleado tiene antigüedad. ¿Sí? Este empleado tiene una antigüedad de 1 año y algo. Vamos a buscarlo. Datos de liquidación. Acá me dice 2 años, 3 meses y 21 días. Entonces lo único que va a hacer es buscar eso y llega hasta, bueno, sí, busca el 2% según cada año de antigüedad. Y acá me pregunta, el tipo de cálculo de antigüedad? ¿Se va a aplicar la cantidad de años de antigüedad sobre qué fórmula?
porque yo la antigüedad la puedo calcular sobre un sueldo básico, sobre el sueldo básico más el adicional, que en este caso está así. Entonces lo que hicimos fue crear una fórmula intermedia para el cálculo de la antigüedad. Vamos a buscar eso, vamos a cerrar acá. Y vamos a ver cómo hicimos esta intermedia para el cálculo de la antigüedad. Acá hicimos una fórmula intermedia para el cálculo de la antigüedad que le dijimos que va a ser una fórmula de cálculo. Y vamos a agregar el sueldo básico a informar, porque no sabemos si ese empleado va a trabajar 30 días o no. Y el adicional sobre acuerdo de 1. En esta adicional sobre acuerdo no es a informar porque ya la intermedia de ausencias tiene el dato de los días de ausentismo. Entonces en este caso le colocamos a informar el sueldo básico y colocamos esta fórmula para el cálculo de la antigüedad. Esta fórmula de antigüedad la agregamos en la fórmula de liquidación y le colocamos 1 porque ya tiene a informar la intermedia de ausencias y ya tiene a informar la sueldo básico. Acuérdense, si no se entendió bien acá esta intermedia, porque esto es a informar, o sea, el sueldo básico no está a informar, es el valor diario. Lo que está a informar es la fórmula de la liquidación. Entonces cuando yo agrego acá la fórmula de la intermedia para la antigüedad, le coloco a informar para que lo busque de acá, ¿sí? Que lo busque de lo que yo voy a colocar acá. El adicional sobre acuerdo no es necesario porque ya dentro de las fórmulas de cálculo ya agregué que la intermedia de ausencias es a informar. Entonces automáticamente va a hacer el caminito y va a recorrer y va a llegar hasta acá y va a sacar el 2 y va a sacar la cantidad de días trabajados y todo. Espero que se entienda de esa manera. Bueno, entonces ahí ya tenemos el sueldo, la antigüedad y el adicional sobre acuerdo. Ahora vamos a ver otra fórmula que las dejé para al último, que es la de deducciones. Vamos a archivo deducciones. Por código tenemos la de la obra social. Acá yo cargué, bueno, que va a ser este código. Obviamente el código lo que lo usamos es para ordenarlo en el recibo de sueldo. Descripción, obra social, ahí podemos poner qué tipo de obra social es. Cuál va a ser el aporte del empleado, generalmente es un porcentaje. Cuál va a ser la contribución patronal. Si tenemos el módulo contable, le agregamos una cuenta contable para cada tipo de aporte o contribución. Y me pregunta que si se calcula sobre qué fórmula. O sea, estos cálculos los va a hacer sobre qué fórmula. Generalmente se calcula sobre el sueldo, el básico, el adicional y la antigüedad. Se calcula sobre los 3. Así que vamos a hacer una fórmula intermedia para sumar estos 3. Porque para el cálculo de antigüedad tuvimos estos 2 nomás. Ahora vamos a hacer una intermedia también para estos tres conceptos. Ahí terminé el 9007, vamos a poner el 9008. Yo más o menos las ordeno de esa forma. Y voy a poner intermedia, cálculo de la obra social.
¿Qué tipo de fórmula va a ser? Va a ser una fórmula de cálculo. En el grupo coloco cualquiera. A esta fórmula de cálculo le agrego entonces las fórmulas que yo quiero, que va a ser el sueldo básico, a informar, en este caso también, pues si pusiera 1 me tomaría solamente el valor diario de la categoría. Le agrego la antigüedad es 1, y el adicional sobre acuerdo como 1 también. Entonces ahí ya tenemos la fórmula intermedia para calcular la deducción. Vamos de nuevo a archivo de deducciones, vamos a buscar la obra social, modificar, y acá le vamos a agregar esa fórmula intermedia para el cálculo de la obra social. Bueno, acá nos está preguntando si va a ajustar el mínimo imponible sobre qué fórmula. Esto ya se lo expliqué en el video anterior, que cuando un trabajador trabaja medio tiempo, trabaja 4 horas, el cálculo de antigüedad se hace sobre la jornada completa. Bueno, en ese caso habría que hacer una fórmula adicional. Ahí varía en el criterio de cada contador de si se puede hacer una fórmula adicional intermedia para el mínimo no imponible, que sea un importe, el valor total de la categoría. O sea, se podría agregar una fórmula que sea también, o sea, intermedia es 9009, intermedia mínimo no imponible, tipo de fórmula va a ser el valor, el total básico de la categoría. O sea, va a buscar el valor total como si hubiera trabajado los 30 días jornada completa. Esa es una opción. Otras personas lo ajustan en base al adicional, se le coloca un adicional sobre acuerdo y ajusta según la cantidad de días trabajados con jornada de 8 horas. Entonces siempre se tiene que hacer una fórmula adicional para un trabajador de 4 horas. Así que bueno, en ese sentido, por un trabajador de 8 horas vamos a tener una serie de fórmulas y después tenemos que hacer otras fórmulas para un trabajador de 4 horas. En el caso del trabajador de 4 horas, hacemos exactamente lo mismo y todo lo multiplicamos por 0,5. Cada vez que tengamos que colocar en vez de colocar 1 en el valor del sueldo, vamos a dividirlo por 2, que sería multiplicándolo por 0,5. Bueno, ya después podemos hacer algún video con alguna fórmula en particular, como en el caso de media jornada. En este caso vamos a hacer uno cortito, digamos, con las fórmulas básicas. De esta manera, entonces, ya tenemos todas las fórmulas calculadas y creadas. Colocamos entonces en fórmula de liquidación todas las fórmulas que yo quiero tener en el recibo de sueldo y listo. Ahora lo que vamos a hacer es volver a cargar, porque si cambiamos algo necesitamos que me la vuelva a cargar. Si yo cambié algo en las fórmulas y quiero actualizar la tabla de carga, coloco actualizar tabla de carga y me va a actualizar todos los cambios que yo hice sobre las fórmulas. Entonces, cuando yo vaya a carga por empleado, voy a tener todos
todas las fórmulas ya cargadas y todo lo que si había agregado algo acá, lo voy a ver. Entonces a esta persona le vamos a poner que trabajó 28 días. Para el psicos también le voy a poner que trabajó 28 días y la cantidad de ausencias van a ser 2. Ahí pongo aceptar, dice aguarda las cantidades, sí. Y vamos a procesos, liquidación, liquidar legajos. Ahí liquidamos legajos, va a ser la fórmula sueldo, que es la fórmula de liquidación, el cierre de lo que estoy liquidando, si liquida deducciones, si ajusta mínimos, si liquida deducciones por importe fijo, y ponemos iniciar, sí, y me va a tomar el recibo de sueldo de esta persona. Ahí me calculo las deducciones sobre los 21.840, que es los 16.800 más 840 más 4.200. Una vez que está correcto el recibo de sueldo, se confirma la liquidación y ya está la liquidación grabada correctamente. Bueno, vamos a hacer después otro video con toda la generación del SICOS y algunos detalles, algunos datos más que tiene este módulo que son importantes.